La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Les invito para que leamos lo que dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 20, versículo número 7, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo número 20, versículo 7. Gloria a Cristo. Si ustedes lo tienen, leemos entonces unidos y después oramos a Dios para pedir a Dios su bendición para este momento con la ayuda de Cristo. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice de la siguiente manera: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor, en esta hora, y te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la grande bondad, Dios, que tú tienes para con nosotros, en que, Dios, como dijo San Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Padre mío, nos has hecho hombres de bien, personas de bien, Padre de los cielos. Gracias a ti, Señor, porque no es de nosotros, como dijo también San Pablo, esto no es de nosotros, esto es tuyo. Esto es gracias a ti, Señor, que has puesto tus ojos en nosotros, Señor, aún no siendo dignos, Padre mío. Tú tuviste a bien, Padre, rescatarnos del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Nos trajiste de las tinieblas, nos trajiste a la luz admirable. Gracias a ti, Señor. Ahora hemos conocido la verdad y hemos conocido también la paz que solamente la puedes dar tú, Señor. Gracias, Dios, por darnos estas bendiciones. Ahora, Padre mío, te rogamos, Señor, que nos ayudes a oír tu palabra. Pongas en nosotros un oído atento, pongas en nuestra vida, Señor, un corazón dispuesto, Padre mío, y que así, Dios mío, oigamos tu palabra, atesoremos tu palabra y pongamos por obra tu palabra también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toma mi vida en tus manos, Señor, y cuando yo creo, Padre, que tú has de obrar grandemente en nuestra vida, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar un momento, hermanos, con la ayuda del Señor. Y bueno, quiero decirles a ustedes, hermanos, que todo padre bueno, ¿verdad? Todo padre bueno desea dejar también una buena herencia a sus hijos. No estoy diciendo que puede ser que no tenga la posibilidad de hacerlo, puede ser, pero yo no me refiero a eso, sino que estoy diciendo que todo buen padre también desea dejar una buena herencia a sus hijos. Pero la mejor herencia que les podemos dejar todos los padres a nuestros hijos, hermano, no es una herencia financiera, sino la bendición de Dios, aleluya, los buenos valores y la fe en Cristo Jesús. En el versículo, hermanos, que hemos leído nos dice sobre esto, porque Proverbios 27, que lo vuelvo a leer, dice de la siguiente manera: el justo, y ahí está hablando del hombre, de la característica de este hombre. ¿Cómo es este hombre? Este hombre no es cualquiera, este hombre no es un don nadie, uno que anda ahí en la calle sin rumbo y sin juicio y sin nada, sino que dice aquí, el justo tiene una característica: el justo que sabe cómo camina, en dónde camina y en qué camina. El justo que camina en su integridad. Y entonces viene ahí la herencia, la recompensa, la herencia que deja a sus hijos. Dice allí: bienaventurados serán sus hijos después de él. A él ya no le tocará quizá en algún momento ver esto, pero está seguro de que así será, porque es la palabra de Dios. Los hijos de él serán bendecidos, serán bienaventurados después de él. Gloria a Dios. Así que entonces, hermanos, hay una esperanza para el justo, para el que camina en integridad. Así nos dice el capítulo 20, versículo 7. La vida del justo, hermanos, es visible.
La vida del justo es visible, dijimos, porque se ve su caminar, camina en integridad y se ve cómo camina y en dónde camina y en qué camina. Entonces, la vida del justo es visible, hermanos, y la herencia es que sus hijos serán dichosos después de él, porque bienaventurado significa dichoso. Sus hijos serán dichosos después de él. Cuando él ya no esté, sus hijos, ¿por qué serán dichosos? Porque sus hijos seguirán sus pasos, seguirán su enseñanza, no se les olvidará, hermanos. Los valores no se perderán y la bendición de Dios no caducará tampoco. La bendición de Dios es con el justo y la bendición de Dios es con la descendencia del justo también. Gloria al Señor. Esa es la herencia de un padre justo. La herencia de un padre justo. Dijimos, la herencia de un padre justo no es meramente financiera. La herencia de un padre justo no es meramente, hermanos, en posesiones, ¿verdad? Sino que la herencia del justo es espiritual y viene con la bendición de Dios. Podemos verlo en el ejemplo del hijo de Abraham. ¿En el ejemplo de quién dijimos, hermanos? Del hijo de Abraham. ¿Quién era el hijo de Abraham? Veamos lo que dice Génesis capítulo 26, versículo número 2 al versículo número 5. Génesis capítulo número 26, ¿verdad? En el versículo 2 al 5. Si ustedes lo tienen, vamos a leer unidos. Y así unidos damos lectura. Génesis capítulo 26, versículo 2 al 5, que dice de la siguiente manera: y aparecióle Jehová y díjole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria a Dios. No cierre su Biblia, porque vamos a leer otros versículos de este mismo capítulo. Fíjense ustedes, en este caso tenemos nosotros, hermanos, el hijo de Abraham. ¿Quién era el hijo de Abraham? Pues estamos hablando de Isaac. Hermanos, Dios se le aparece y le habló. Antes, ¿con quién hablaba Dios? Antes hablaba con su padre, es decir, hablaba con Abraham. Pero ahora hablaba con el hijo. Lo mismo entonces, antes hablaba con nuestro padre terrenal, ¿verdad? Pero ahora Dios, ¿con quién habla? Ahora habla con nosotros, gloria a Dios. Y nosotros hablamos con Él, bendito sea Cristo. ¿Cuántos de ustedes hablan con Dios, hermanos? Porque antes Dios hablaba a Abraham, ahora Dios habla a Isaac. Pero en el tiempo actual, ahora nosotros hablamos con Dios, pero mañana lo harán nuestros hijos también. Ellos hablarán con Dios porque aprendieron también la forma de hablar con Dios. Así que, hermanos, tenemos nosotros que eso es de generación a generación. Dios guió su vida de Isaac. Por eso Dios se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Él, hermanos, guiaba la vida de Isaac. Ahora, hermanos, Dios nos guía a nosotros, pero mañana Dios va a guiar a nuestros hijos también. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la herencia del justo es que sus hijos seguirán los mismos pasos. Esa es la herencia. No podemos dejarles otra cosa, pero les dejamos esto. Hoy Dios habla a nuestra vida, pero mañana va a hablar a la vida de ellos. Hoy Dios guía nuestra vida, pero mañana Dios va a guiar la vida de ellos. Prometió también Dios bendecir a Isaac como bendijo a su padre. Y hoy, hermanos,
Dios nos bendice a nosotros, pero mañana los bendecirá a ellos. Gloria al Señor, porque la bendición de Dios que ahora es en nuestra vida, también será en la vida de ellos. Gloria a Cristo. Y esto, hermanos, por supuesto que así es. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que hay algo muy marcado, hermanos, en todo el ministerio que yo he llevado, que ya son varios años. Hay algo muy marcado, hermanos. Recuerdo, hermanos, que yo les digo a ustedes, cuando allá mi mamá joven todavía, ¿verdad?, ella vendía su pollo y ahí tenía sus pollitos, ¿verdad? Y ya pues ahí en una tina grande con pollos. Y recuerdo que el pastor iba en ese entonces, iba el pastor y casualmente, ¿verdad?, el pastor obviamente, pues esa era la intención, por supuesto. Y llegaba en el momento que mi mamá tenía todos los pollos ahí en la tina, ¿verdad? Ese era el momento que llegaba. Y bueno, decía: hermana Isa, porque él así le decía: hermana Isa, vine a visitarla. Qué bueno, hermano, decía, qué bueno, pase usted, hermano. Y dice: sirve de que antes de que yo saque mis pollos, dice, usted ora por mí. Claro, dice hermana Isa, claro que sí, vamos a orar a Dios, que Dios la bendiga. Y ya mi mamá estaba ahí destazando los pollos y todo. Y recuerdo que ya en algún momento, ¿verdad?, que estaban ahí platicando, mi mamá decía: hermano, pues escójase su pollo, hermano. Y el hermano decía: sí, hermana, híjole, pero pues es que escójaselo, hermano. Y entonces el hermano decía: pues hermano, y se agarraba uno chiquito. Y mi mamá, recuerdo que ella decía: hermano, pero ¿cómo se agarra ese, hermano? Es para usted, escójase usted uno bueno. Y entonces mi mamá se lo quitaba de las manos al pastor y le decía: mire, como y sacaba el más grande, hermano. Había pollos que pesaban hasta 4 kilos, hermanos. Y sacaba ese, hermanos, y le decía: como hermano, ¿cómo lo quiere usted? ¿Lo quiere entero? ¿Lo quiere destazado? ¿Lo quiere en su pechuga en bisteces? ¿Cómo lo quiere usted? Dígame, de una vez se lo preparo, hermano. Y ella entonces se lo preparaba, como él le decía: pues esto así o así démelo, como él lo pedía. Y mi mamá se lo daba, hermanos. Y eso era muy seguido que el pastor iba, hermanos. A veces casi todos los días iba por su pollo, hermanos. Y mi mamá siempre se lo daba. ¿Y por qué recuerdo yo esto, hermanos? Porque ella sembró eso. Ella lo sembró en nuestro corazón, y por supuesto lo sembró allá en aquel pastor. Recuerdo que aun cuando ese pastor se fue, llegó otro pastor, y entonces ese pastor fue un día a visitarlo, y ahí andaban los dos porque eran muy amigos. Y ahí andaban los dos y le andaba enseñando las casas. Y fue a la casa y dijo: mira, aquí está la hermana Isabel, cada vez que tú vengas, dice, ella te va a dar un pollo, dice, cada vez que tú vengas, dice, ella te va a dar un pollo, dice. Y entonces, hermanos, imagínense ustedes, hermanos, y ella sembró. Y el tiempo ha pasado y a mí Dios nunca me ha dejado sin comer, hermanos. ¿Por qué? Porque mi madre sembró eso, hermanos. Porque ella sembró para que sus hijos cosecharan, hermanos. Y yo le agradezco a ella que ella haya sembrado eso para que yo no tenga que padecer hambre, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros esto. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los hijos de aquel justo, porque serán benditos después de él. Gloria a Dios. Porque él siembra, pero sus hijos cosechan. Gloria a Cristo. Así que entonces, hermanos, tenemos que Dios, hermanos, bendijo a Abraham, pero ahora bendecía a Isaac. Gloria al Señor. La bendición seguía. Hoy Dios nos bendice a nosotros, pero mañana Dios los bendecirá a ellos. ¿Por qué esta acción hacia el Hijo, hermano? Por la integridad del Padre. El versículo 5 nos lo explica. El versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Era un hombre justo, caminaba en la justicia. Y el Señor dijo: ¿por qué esa actitud hacia Isaac? Por la vida que llevó su padre Abraham.
Usted quiere que sus hijos sean dichosos después de usted, sea usted fiel a Dios. Búsquelo, ámelo, sírvale y obedézcale, y seguro que Dios bendecirá a sus hijos. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga a sus hijos, hermanos? Porque yo como que los veo así como que, ¿será, pastor? Bueno, yo no sé si usted lo crea o no, pero yo sí lo creo, hermano. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, bendito sea el Señor. Entonces, como la vida de su hijo de Abraham. Pero no solamente ese ejemplo tenemos. Podemos verlo en el ejemplo de los hijos de Obed-Edom. Podemos esto encontrarlo ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 26, primer libro de las Crónicas, capítulo número 26, gloria al Señor. Primero de Crónicas, capítulo número 26, versículo 4 al 8, gloria a Dios. Primero de Crónicas 26, 4 al 8, gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, gloria a Cristo. Primero de Crónicas 26, 4 al 8, gloria a Dios. Dice así la Escritura. Perdón, hermanos, les dije que íbamos a leer algo más, ¿verdad? De Génesis. Perdón, bueno, ya no leímos el desenlace, ¿verdad? Bueno, regresemos, perdón, hermanos, a Génesis en el capítulo 26, solamente para ver lo que la bendición de Dios sobre Isaac, gloria al Señor. Génesis capítulo número 26, pero del versículo 12 y 13, y ahí encontramos, porque nos quedamos ahí donde Dios le dijo que lo iba a bendecir, pero ya no vimos la bendición. Versículo número 12 y 13 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandecióse hasta hacerse muy poderoso, hermano. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió, hermanos? Es que bienaventurado el justo, dice, que camina en su integridad, porque sus hijos después de él serán benditos, gloria a Dios. Y así pasó con Abraham, pero ahora también lo vemos, dijimos, con la vida de los hijos de Obed-Edom. Primero de Crónicas, ahora sí vamos al libro de Primero de Crónicas, capítulo número 26, en el versículo 4 al 8. Primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 26, versículo número 4 al 8. Y ahí vemos también los hijos de Obed-Edom. Y dice la Biblia de la siguiente manera: los hijos de Obed-Edom, Semeías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peuletaim, porque Dios había bendecido ¿a quién? A Obed-Edom. Vaya que ustedes están pero tan tristes, hermanos, que contagian, hermanos. De verdad, hermanos. Bueno, hermanos, yo no sé si tengan frío, pero el que tenga frío que se venga aquí junto a mí y verás si no le entra el calor. Y hermano, bueno, vamos a leer el versículo 6, dice: también de Semanías su hijo nacieron hijos que fueron señores. ¿Qué fueron? Señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones muy valerosos. Los hijos de Semeías, Ovni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ministerio, 72 de Obed-Edom. O sea, mi querido hermano, no hubo otro hombre tan bendecido como Obed-Edom, hermano. Hubo otros, sí hubo otros. Si ustedes siguen leyendo la historia, incluso antes, en el capítulo número 25, y siguen leyendo los versículos del capítulo 26,
ahí menciona todas estas personas que fueron escogidas, hermanos, en turno para poder, hermanos, los cantores, los músicos, los porteros, todos los que servían en la casa del Señor, todo el ministerio. Desde el que barría, desde el que cuidaba la puerta, el que tocaba un instrumento, el que ofrecía los sacrificios, el que lavaba los instrumentos de los sacrificios. Bueno, todo mundo, hermano, servir en el santuario era un privilegio, pero no hubo un hombre tan bendecido como Obed-edom. ¿Cuántos fueron de Obed-edom al final, dice? 62 hombres, hermano. O sea, dice ahí, hermano mío, debo decirle, ¿quién era Obed-edom, hermanos? Para empezar, ¿quién era Obed-edom? ¿Acaso era un suertudo que, pastor, bueno, es que ese hombre era muy suertudo, por eso es que tuvo esa suerte? No, es que no era la suerte, hermano. Hermano, un hombre con buenas palancas, podría decir otro, es que era un hombre con buenas palancas. No había palancas ahí, hermano. Alguien podría decir, bueno, es que a alguien súper especial y carismático, por eso. No, bueno, no lo sé. La Biblia no nos dice que era carismático Obed-edom, no nos da otra característica. En este caso, hermanos, alguien pudiera decir, alguien con una inmensa riqueza como el patriarca Job, por ejemplo, o como Abraham, o como Isaac, que eran hombres tan ricos y por eso es que fue escogido. No, en realidad no tenía mucha riqueza, era un levita. Y ese levita, hermano, los levitas no tenían herencia. Así que, hermano mío, no tenía nada de esto. Solo fue un hombre, hermanos, que cuando se suscitó un incidente con el arca del pacto, que era trasladada de Kiriat Jearim, él decidió llevar el arca de Jehová a su casa y Dios prosperó grandemente su casa, su vida y la vida de su familia, hermanos. Esto podemos verlo en el segundo libro de Samuel, que está más adelante en el capítulo número 6, ¿verdad? En este caso, está más atrás, en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo 9 al 10. Y si ustedes tienen, ahí podemos considerarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 9 al 11, que dice de la siguiente manera: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom Eteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. ¿Cuántos meses? 3, imagínense. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Con 3 meses, hermano, 3 meses nada más. Ahora, si el arca hubiese estado 3 años, ¿qué hubiera pasado, hermano? Vaya, esa bendición, hermano, le hubiese ganado a Abraham en bendición, le hubiese ganado a otro en bendición. 3 años, solo estuvo 3 meses y Dios ocupó 3 meses para bendecirlo a él y bendecir toda su casa, hermano. El problema es cuando la gente, aquel varón, en lugar de caminar en su integridad y en lugar de seguir siendo justo, se aparta, hermano. Y ya le dije a usted en algún momento, quien se aparta tiene que volver a empezar. Por eso es que hay muchos que nunca han prosperado, hermano. ¿Por qué? Porque se apartan y luego buscan a Dios 8 días y luego se apartan 8 días y luego buscan a Dios 1 día y luego se apartan otros 8 días y tienen que volver a empezar. Cada vez que vuelven a empezar, hay que volver a empezar, porque la palabra de Dios dice de manera clara: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. No es que ya quedé aquí y aquí me levanto y de aquí sigo. No. En el camino de Dios no es así. En el camino de Dios, ya dijimos, como cuando alguien está concursando,
valga la redundancia, en el concurso, y de pronto se dice, si la pelotita se le cae a medio pasillo, ¿qué hay que hacer? Hay que volver otra vez a regresar y hay que volver a empezar, porque la pelotita tiene que llevarse de principio a fin, y cuando usted empiece de principio a fin y lo logre, usted obtiene el premio. En el camino de Dios es así. Por eso el Señor dice, si tú caíste, vuelve a empezar y haz las primeras obras. Tienes que volver a empezar. Por eso hay mucha gente que no prospera, porque, hermano, rompe su vida de justicia, rompe su caminar con Dios y tiene que volver a empezar otra vez. Y nunca ha prosperado así. Obed-edom, entonces, hermano, 3 meses consecutivos estuvo el arca de Dios en su casa, y 3 meses Dios lo bendijo. No necesito más. Así que entonces, hermanos, tenemos nosotros. ¿Quién era Obed-edom? Obed-edom era un hombre, hermano mío, que amaba a Dios, que servía a Dios y que Dios lo bendijo, hermano. ¿Por qué digo que era un hombre que amaba a Dios? Porque él hubiese dicho, no. Si este soldado tocó el arca y se murió, que Dios me libre de que lleven el arca a mi casa. ¿Y qué tal si yo la toco y me muero también? ¿Qué tal si por accidente yo medio toco el arca y también me muero? No, yo no quiero esto en mi casa. Y no lo hubiese querido. ¿Qué tal si uno de mis hijos se arrima y toca el arca y se muere también? Él no lo hubiera querido, pero no. Él era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, que abrió las puertas de su casa y Dios lo bendijo, y lo bendijo junto con su familia. Lo podemos ver ahí precisamente en el libro de las Crónicas, donde dimos lectura, en el capítulo 26, el versículo 4 al 8. Hermano mío, se menciona a todos sus hijos. Empieza precisamente los hijos de Obed-edom. Semeías, el primogénito, comienza desde el primero, uno por uno, nombre por nombre, hermano. Entonces, hermano, y luego del segundo dice Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto, el séptimo, el octavo. Alabado sea el Señor. Imagínense ustedes en esto, que todos los hijos de usted, Dios diga, yo bendigo a mi hijo fulano, y bendigo a su hijo primogénito, y a su hija que sigue, y a la otro que sigue. Y hermano mío, esa es la bendición de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr esto, hermanos? Tenemos nosotros, hermanos, que se mencionan a todos sus hijos, que no quedó ninguno excluido, y se aclara en el versículo 5, termina diciendo el versículo 5, porque Dios había bendecido a Obed-edom, hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminaba en integridad. Podemos, hermanos, considerar el versículo número 8, donde nos indica que no solo sus hijos fueron bendecidos, sino que aún los hijos de sus hijos. Y dice el versículo 8, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos. O sea que la bendición, hermano, era solo para los hijos de Obed-edom. Pero en el caso de Obed-edom, la bendición no solo fue para sus hijos, sino para los hijos de sus hijos de Obed-edom, para los nietos. Así que, hermano mío, así de grande es cuando un justo camina en su integridad. Dice la Biblia, entonces sería que la bendición de Dios es para el justo, para el hijo del justo y para el hijo del justo. Gloria al Señor. Así que, hermano mío, tenemos nosotros podemos considerar en el versículo número 8 las cualidades que destacaron a estos hombres. Dice, hombres robustos. ¿Cómo eran esos hombres? Robustos y fuertes, hermanos. No eran hombres débiles. Y ya más arriba en el versículo número en el versículo 4, cuando leímos, dice ahí, todos estos fueron señores. Y cuando dice Señor, no se refiere a la edad, sino a la grandeza que ellos lograron. Todos estos fueron hombres señores, que se les decía Señor, Señor fulano de tal. ¿Por qué? Porque había alcanzado un gran grado, un gran peso, una gran trayectoria en su vida.
estos señores robustos y fuertes, hermano. Y entonces, hermano, para el ministerio, dice, 62 de la familia de Obed-edom, es decir, la mayoría de los que servían y de los que tuvieron el privilegio y de los que fueron bendecidos, la mayoría era de Obed-edom, hermano. Así que, hermano mío, tenemos nosotros, hay algo muy importante, hermano. Yo les he dicho, por ejemplo, imagínense, aquí tenemos nosotros familias, por ejemplo, que tocan, y el hermano toca, su esposa canta, y los niños están chiquitos. Pero ¿qué van a hacer ellos cuando el día de mañana crezcan? ¿Qué creen que van a hacer ellos? Ellos van a seguir sus pasos. Entonces al rato ellos también van a tocar, ellos también van a cantar. El más chiquito, ya ustedes lo oyeran cómo está vocalizando todas las escuelas dominicales. Él viene y vocaliza y está ¿Por qué? Bueno, porque ya está aprendiendo. Está pequeño, pero ya está aprendiendo. Son gente, hermano, que sirve a Dios y su familia también va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque el justo que camina en integridad, bienaventurados sus hijos después de él. Ahora, el asunto es, pastor, pero es que porque usted les da la oportunidad de que toquen y todo. Bueno, todos los que quieran tocar los espero el martes, ¿verdad? Hermano mío, el ministerio está abierto para todos. El que quiera servir a Dios puede servir a Dios, porque la obra está abierta para todos. Así que, hermano mío, tenemos nosotros que, ¿quién impide? Nadie impide. Solitos nos impedimos, hermanos. Solitos nos impedimos. El ministerio está abierto para todos, pero ¿cómo es que entonces los hijos de otros de pronto como que no quieren? Porque nosotros, padres, tenemos que ver cómo es nuestro caminar. El justo que camina en integridad, en su camino de integridad, bienaventurados serán sus hijos después de ellos, porque seguirán sus pasos. Quiero que leamos un último versículo, hermanos, y este último versículo se encuentra en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 2, y lo vamos a leer estando de pie, hermanos, con la ayuda del Señor. 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo número 2, con la ayuda del Señor. Alabado sea Cristo, nuestro Salvador, aleluya, gloria a Dios. 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo número 2. Y aquí hablamos de otro ejemplo, el ejemplo del hijo de San Pablo. Gloria al Señor. Vamos a ver, San Pablo tenía hijo. Bueno, vamos a ver aquí, 1 Timoteo 1, 2, y dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Así que, hermano, tenemos nosotros, Timoteo no era hijo de sangre de San Pablo, hermanos, pero recordemos que padre no es el que engendra, se dice muchas veces, sino el que educa y el que cuida a los hijos. Es por eso que San Pablo dice: verdadero hijo en la fe. Este es mi hijo, y un hijo tan verdadero que no necesita llevar mi sangre, pero es mi hijo. San Pablo, hermanos, no le había dejado una herencia en tierras a su hijo Timoteo. San Pablo no le había dejado una herencia en cuentas bancarias, en negocios bien establecidos o en posesiones muy valiosas, hermanos. Pero le dijo algo que vale más, hermano, que todo el dinero del mundo. Le dejó gracia, misericordia y paz de Cristo Jesús. Tres cosas, hermanos, que solamente la herencia de un Padre justo puede hacer posible: gracia, misericordia y paz. Si usted le deja a sus hijos, le deja todo, pero se le olvida dejarle esto, gracia, misericordia y paz, se le ha olvidado la herencia principal. Así que entonces, hermanos, tenemos nosotros
¿Qué es lo que quiere dejarle usted a sus hijos? Algunos, sus hijos aún todavía están pequeños. Otros, sus hijos ya han crecido. Y en algún momento puede ser que algún padre diga: ya no es fácil poder tratar con mis hijos. Antes sí, hoy ya no. Bueno, usted no, pero Dios sí puede tratar con ellos. Dios sí puede obrar con ellos. Solamente que usted tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Como leímos en el versículo, el justo que camina en su integridad, hermano. Entonces es cuestión de caminar, es cuestión de avanzar, es cuestión de no quedarse en un solo lugar, sino caminar. El justo que camina en su integridad. Comience a caminar en integridad, pero sobre todo comience a caminar hacia la presencia de Dios. Venga aquí al frente, acérquese, pida a Dios que Dios bendiga a sus hijos, ahora que está usted con vida y aun cuando usted ya no esté, que sus hijos sean benditos por el Señor todos los días de su vida. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.